Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por compartir este momento para informarles sobre las políticas que hemos implementado como Gobierno Nacional en el marco de la sensible filtración de información y documentos del día de ayer. Quiero dejar claro y dejar constancia nuevamente que la información de los ecuatorianos ha sido bloqueada en el servidor internacional que se encontró una base de datos. Mucha de esa información hay que tomar en cuenta que es información pública de instituciones públicas del gobierno. Como ustedes conocen, los responsables y dueños de la empresa fueron ya capturados. Estamos en un proceso de una investigación forense sobre las computadoras de información tecnológica con el objetivo de revisar cuáles han sido los alcances y el manejo de la información que se ha encontrado. El momento en que el Ecuador recibió la alerta la semana pasada, el 11 de septiembre, a través de Arcotel se pidió bloquear y cerrar todos los datos. Todos los datos que estaban en ese servidor internacional en Miami fueron cerrados inmediatamente a pedido de Arcotel la semana pasada. Emprendimos la investigación, hay un proceso penal en marcha. Felizmente tenemos ya a quienes son dueños de la empresa responsable de tener la información en un servidor e información pública. Posteriormente avanzaremos en las investigaciones penales para que esta información pública sea devuelta al Ecuador y manejar de forma legal los procedimientos, ya que la justicia los tenga en sí en el marco del proceso. Dentro de eso hemos tomado decisiones o adelantado decisiones que estaban en el marco de la política de Ecuador Digital. Nosotros estamos en proceso de construcción de un proceso de ciberseguridad y de avanzar hacia un gobierno 2.0. ¿Qué significa un gobierno 2.0? Que toda la información tecnológica en hardware y software esté centralizada en un solo procedimiento. Parte de eso, una de las decisiones que se tomaron en el marco de la propuesta Ecuador Digital es que toda la información que tenga el gobierno esté en un sitio seguro. Hay que tomar en cuenta que cerca del 76% de instituciones públicas todavía tienen su información dentro de sus infraestructuras tecnológicas, con las seguridades del caso, con los manuales y protocolos del caso para evitar cualquier posible ataque, hackeo o robo de información. Sin embargo, una de las políticas en el marco de la ciberseguridad y el gobierno 2.0 es migrar toda la información del gobierno ecuatoriano hacia un sitio seguro, y Data Center de CNT sin duda tiene las características para brindar la seguridad, el rastreo y el control de toda la información de las plataformas del gobierno. Hay que tomar en cuenta que tanto el SRI como el Ministerio de Economía y Finanzas y el BIES tienen sitios seguros, tienen data centers seguros contratados, donde la información obviamente tiene los protocolos y el manejo de seguridad establecido en los data centers que han sido contratados. Sin embargo, tenemos prioridades de otras información de otras instituciones públicas que aún no han logrado migrar la información. Esta es una decisión del presidente de hacerlo de forma inminentemente rápida, en un plazo no más de 4 a 5 meses, migrar toda la información y ocupar las instalaciones del data center de CNT. Hay que dejar claro cómo ha sido el procedimiento de control de información, cómo es el procedimiento actual de control de información y cuáles son los refuerzos que estamos tomando en el caso de la información de los ecuatorianos para que tengan mayor tranquilidad y seguridad de su información. Como se comprometió el presidente de la República, el día de mañana a más tardar enviaremos a la Asamblea la Ley de Protección de Datos, donde a partir de su publicación podemos trabajar en una protección de datos personales. ¿Qué significa esto? Que todos los ecuatorianos, toda la información de los ecuatorianos sea controlada y manejada, y cuando no sea en ese sentido por parte de operadoras, comercializadoras o vendedores, tendrán las sanciones respectivas del caso. Voy a dar la palabra al subsecretario Oscar Correa para que explique los procedimientos técnicos que están funcionando y los alcances que vamos a tener para control y manejo de la información. Buenos días con todos, muchas gracias, señor ministro. Realmente dentro de las políticas que hemos generado, realmente el Estado ecuatoriano ha venido trabajando en la seguridad de la información de todos los ecuatorianos. Sin embargo, dentro de las políticas es agilitar lo que ya veníamos haciendo, es como migrar todos los data centers al data center de CNT para tener todas las seguridades que ustedes lo han visto, tanto en seguridad física como seguridad lógica.
tenemos varios campos de acción. En este caso, la filtración de datos los podemos tener en logs, los podemos tener registrados ya en un correlacionador de eventos, ¿sí? Y la idea, como dice el señor ministro, es migrar y tener toda la infraestructura de toda la información crítica dentro de los data centers con toda la seguridad, tanto perimetral, tanto física, y eso nos ha permitido, dentro de toda la estrategia, es migrar primero los data centers físicos, luego migrar al data center gubernamental, y de esa manera poder implementar un centro de operaciones de seguridad para que todos tener el registro y tener siempre velando la seguridad de los ecuatorianos. Dentro de esa estrategia nosotros ya hemos empezado con las mesas técnicas con CNT para hacer el plan de migración en el plazo de 4 a 5 meses para que toda la información crítica de todos los ecuatorianos esté dentro de estos data centers. Aquí, dentro de las estrategias como tal, tenemos también la Red Nacional Gubernamental, en la cual tenemos un canal seguro. Como ustedes saben, en los eventos de Assange, ninguna entidad del Estado sufrió ataques a su información crítica, estuvieron seguros, y tenemos un correlacionador de todos los eventos donde realmente garantizamos la seguridad de todos los ecuatorianos. Dentro de las estrategias, como dice, cambiar a un gobierno 2.0 nos permitirá tener todas las seguridades dentro de un data center de CNT y de esta manera poder avanzar en los proyectos que tenemos como la industrialización y la digitalización. Esto va empalancado en los pilares de Ecuador Digital, donde tenemos un Ecuador eficiente y ciberseguro, y eso nos ayuda a fomentar la digitalización y el uso de medios electrónicos. Creo que eso es como estrategia general dentro de lo que vamos a hacer. Gracias, Oscar. Bueno, doy paso a la gerenta de CNT para que nos explique la capacidad técnica y de seguridad de cuál consta el data center de CNT y tomar en cuenta la capacidad que puede recibir de instalada que tiene el data center. Por favor, Marta. Buenos días con todos, con el objetivo que ha encaminado el gobierno del Ecuador en cuanto a doblar la seguridad que existe en este momento en las instituciones públicas. Nosotros queremos contarles qué es el data center. El data center de CNT es amigable con el medio ambiente. Tenemos la certificación LED, tenemos una caracterización TIR 3 en diseño y en construcción. Contamos además con alta disponibilidad, es decir que todos nuestros equipos tienen alta disponibilidad en redundancia, no solamente interna. Este data center que ustedes hoy están visitando desde afuera tiene un gemelo en Guayaquil, lo que produce que siempre estén protegidos los datos. La seguridad lógica, que justamente de la que hablaba el señor subsecretario, es el hecho de que más allá de la seguridad que entrega el data center como tal a sus clientes, tenemos la capacidad de asesorar y alcanzar con varios productos de portafolios de seguridad internos. Nuevamente, para doblar y hacer aún más fuerte lo que son los temas de seguridad de la información. Tenemos personal calificado para el asesoramiento. Ya creo que aquí es un tema clave que también va atado a la política de Ecuador Digital, en donde centralizar esto en un solo sitio y con los asesores pertinentes también ayuda a la economía de cada una de las entidades públicas para hacer economías de escala. El monitoreo que tenemos es 24/7, circuito cerrado, aquí siempre hay alguien y podemos tener interacción con nuestros clientes cada 15 minutos para cualquier requerimiento que ellos tengan. Ya comentamos sobre los 2 data centers, por ejemplo, las entidades bancarias requieren tener una redundancia geográfica, es decir, si existe una catástrofe en un sitio, que toda la información pueda ser levantada inmediatamente y respaldada en otra situación geográfica. Eso sucede con los data centers de CNT al tener este en Quito y su gemelo en Durán, Guayaquil. Cuenta con seguridad física. Ustedes para entrar acá pasaron por 2 garitas y un ingreso, pero además de eso, para adentro hay 4 niveles más de seguridad. En total son 7 puntos de seguridad que alguien tiene que pasar para llegar a cualquiera de los racks y poder llegar a cualquier tipo de información. Y yo creo que aquí también es importante comentar en la siguiente diapositiva, más allá de las 24 horas, de la cobertura de zonas externas e internas, el acceso biométrico con los lectores que podemos incluir. Cada corredor, cada espacio de este data center está con cámaras, siempre sabemos en dónde está la gente y el control que se puede hacer alrededor. Aquí un poco
para estar claros cuáles son las diferencias de los servicios. El housing es cuando la infraestructura de punta que provee espacio físico para equipos informáticos del cliente. Es decir, el cliente quiere venir con sus propios CPUs o computadoras o centros de información. También podemos dar el data center virtual, en donde nosotros tenemos toda la infraestructura para que solo albergar la información del cliente. Manos remotas, pueden tener un equipo de contraparte con CNT para que les hagan todo el trabajo que se requiere desde aquí. La seguridad con el equipamiento físico y virtual, los enlaces de datos a esta central, hay 2 canales de fibra óptica, siempre están abiertos y no existe, por decirlo así, tráfico o pérdida de información. Los 2 dan la apertura para que el canal sirva. La infraestructura as a service, que es el data center virtual, en donde también produce una mejora para las economías de las empresas, porque aquí se produce la mejora siempre de los equipos en el tiempo con el servicio que se entrega, y el software as a service, que es las comunicaciones unificadas, video, colaboración, ya son servicios más corporativos como tal. Aquí es la otra parte que es importante, porque si bien el data center te da una seguridad y niveles internacionales para su cumplimiento, las empresas, como ya las tienen protocolos internos de seguridad y también tienen este tipo de seguridad lógica. Tienen los Security Operation Centers, los firewalls, los WAFs, los anti-DOS, los antivirus y las correlaciones en línea necesarias. Es decir, son una serie de protocolos aquí donde también hay asesores que van a acompañar a las empresas en este proceso. Y además de esto, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Todos ellos son partners de este data center y pueden complementar la información y las necesidades que las empresas tienen para realmente avanzar en lo que es un proceso de un Ecuador digital dentro de lo que es la política del Ministerio de Telecomunicaciones y del Ecuador. Gracias, Marta. Parte del presupuesto establecido que tiene el Estado ya en gastos en sí de los temas tecnológicos, hemos calculado aproximadamente que los fondos que se van a destinar para la protección de datos serán aproximadamente 11 millones de dólares. Adicionalmente, hemos solicitado al equipo de Microsoft todo el respaldo para el manejo y la transparencia de la migración de datos que se pueda sacar desde las instituciones públicas que aún no tienen un servidor fuera de sus instituciones. A través de Microsoft y una cadena de profesionales vamos a vigilar los procesos de transparencia. Esta migración estará obviamente en una política que la hemos definido como el gobierno 2.0. No son gastos extras, más bien es un costo de ahorro centralizado en el outsourcing de un servicio de tecnología. En el marco de la Ley de Protección de Datos, como les mencioné a un principio, quisiera dejar la palabra a Juan Carlos Solines para que nos cuente sobre la participación, la socialización y el trabajo que se ha hecho aproximadamente desde hace más de 8 meses en el diseño y la construcción de esta Ley de Protección de Datos. Hay que tomar en cuenta que en 2008 ya en la Constitución se habla de la protección de la seguridad. Muchas gracias, ministro. Gracias por la invitación a Marta Moncayo también de CNT. Yo en realidad he sido invitado como una profesional que he estado involucrado en la materia de telecomunicaciones y ante este evento que ha despertado pues la alarma en los medios de comunicación y en la ciudadanía respecto a la filtración de información, creo que se han dado los pasos tanto reactivos frente a esta filtración que involucra datos de ciudadanos, como los datos ya de las reacciones de largo plazo, que es justamente el cubrir ese vacío enorme que había en la legislación ecuatoriana de la ausencia de una ley de protección de datos. Es decir, aquí Marta Moncayo nos ha hablado de los avances en la seguridad física y lógica que se pueden, digamos, utilizar para proteger la información. Pero si eso no va acompañado de una seguridad jurídica, es decir, un marco legal que determine lo que se puede y no se puede hacer con la información, quiénes son responsables de la protección y el manejo de la información. El término técnico es el tratamiento de la información. Hoy en día vemos que, si bien es cierto, hay unas normas constitucionales, el país ha pasado todo lo que va de este siglo, 19 años, sin una ley de protección de datos, mientras el Internet y las tecnologías evolucionan a diario. Es decir, los ciudadanos nos vemos desprotegidos frente a este avance y esta dinámica de la tecnología. Es por eso que complementar la seguridad física, la seguridad lógica que CNT ha presentado hoy día,
es fundamental complementarla con, como digo, con una ley de protección de datos que el Ecuador ha postergado, creo yo, de manera irresponsable durante tantos años. Es importante recalcar dos cosas. Uno, que este proyecto de ley que se va a presentar ha sido trabajado en los últimos 9 meses aproximadamente con varios sectores de la sociedad, profesionales, abogados, usuarios de la tecnología, y no es un tema de último momento a propósito de este evento de filtración de información. Es decir, esto ya estaba listo y es una coincidencia, tal vez no la mejor, pero es una coincidencia que en el aspecto positivo ha abierto los ojos a la gente, a los medios de comunicación, a los periodistas, para que entiendan la importancia que tiene. Porque cuando hablamos de la información de los ecuatorianos o de los ciudadanos en general, no estamos hablando solamente de temas de número de teléfono, número de cédula, estamos hablando de muchos otros movimientos y actividades que realiza el ciudadano cuando navega en Internet, cuando compra, cuando paga impuestos. Es decir, información que se va almacenando muchas veces en el sector público, pero muchas otras veces en el sector privado. Por lo tanto, no es un tema que hay que politizarlo señalando dedos, diciendo esto es una falla del gobierno, porque esta filtración se produce a través de una empresa privada, del sector privado. Es decir, ahora la investigación que lleva adelante la Fiscalía, y que ayer ya tuvo algunas acciones como allanamientos y detenciones, tiene que determinar esta empresa privada cómo consiguió esos datos. Que también otro error que se comete es pensar que necesariamente es un hackeo. No necesariamente es un hackeo, porque una institución puede tener las mejores seguridades físicas y lógicas, pero si la persona autorizada para entrar a los sistemas coge un flash memory y graba, se puede extraer información sin hackear, simplemente no cumpliendo con sus deberes de fidelidad y protección de la información. Entonces, aquí las filtraciones de información pueden venir no por problemas técnicos ni hackeos, pueden venir por filtraciones humanas y no necesariamente pertenecen al ámbito del sector público, sino pueden pertenecer al ámbito del sector privado. Hoy en día la Fiscalía está averiguando qué datos nomás han sido filtrados. Y la reacción oportuna de las autoridades ecuatorianas a través del CERT y del Arcotel permitieron que, al igual que funciona la Interpol, los CERTs son la seguridad informática, puedan avisar inmediatamente y paralizar y controlar cualquier fuga de información en los servidores, en este caso, entiendo, desde Miami. Entonces, esa reacción oportuna que se tomó el mismo 11 de septiembre impidió que se filtren más datos, pero tenemos que investigar a través de la Fiscalía en este delito que se ha cometido qué datos nomás han sido filtrados. Porque se habla también, por ejemplo, de datos eventualmente financieros, ¿no? Los datos financieros no están en manos de necesariamente del gobierno, están en manos de las instituciones financieras. Entonces hay que ver si es que han sido filtrados también a ese nivel. Datos de SRI, datos respecto a temas personales. Es decir, son muchísimos los datos que esta nueva ley que se va a presentar en la Asamblea el día de mañana, como lo anunció el ministro, ya ponen un marco legal. Es decir, preferencias religiosas, orientación sexual, fichas médicas, historial médico de las personas, hábitos de consumo, gastos. Todo eso son parte de la esfera de los datos personales que lamentablemente en nuestro país y en general en Latinoamérica no ha habido una cultura de protección. Entonces, ni siquiera nosotros mismos, que somos los titulares de los datos y que somos los principales perjudicados, tenemos noción de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para proteger esa información. De allí que yo aplaudo esta decisión que, como digo, viene trabajándose desde hace 8 meses, de tomar el toro por los cuernos, presentar un proyecto de ley moderno a la Asamblea y esperemos que con este evento terrible que sucedió en estos últimos días, la Asamblea le dé la prioridad y dé la seriedad al tratamiento de este proyecto para que pueda salir una ley moderna que responda a los desafíos que la evolución tecnológica está planteando hoy en día. Muchas gracias. La palabra al presidente de la Asociación de ACETEL, por favor, Jorge, bienvenido. Gracias, ministro. Para nosotros el cuidado que se da a los datos de los usuarios, de nuestros clientes, es de fundamental importancia. Yo quiero resaltar 2 puntos. Uno, la adecuada y oportuna acción que se ha dado ante esta vulneración de los datos privados de varios de los ciudadanos. Y
y dos, del trabajo conjunto que estamos haciendo entre Estado y empresas para que las mejores prácticas, los mejores protocolos de seguridad se adopten en el país. Esto es algo que no puede pasar, es un delito, como decía señor Solines, no es que se trata de un hackeo, sino del robo de información, un delito común y corriente, pero la ley de protección de datos ha estado discutiéndose ya por varios meses y esperamos que la Asamblea esté a la altura de las circunstancias para aprobar una ley que proteja a todos los ciudadanos. Gracias, Jorge. Bueno, la colaboración del sector privado y de expertos en la materia de telecomunicaciones nos va a permitir mejorar las propuestas que hemos ya trabajado como gobierno en el marco de la seguridad, de la protección de datos, en el marco de la creación de un gobierno 2.0 y en el marco de la ejecución de las políticas de Ecuador Digital. Sin duda, con estos pasos que hemos dado el día de hoy de migrar la información a CNT, de enviar una ley de protección de datos que de alguna forma va a ser la plataforma de toda la construcción de nuestra política de Ecuador Digital.